Buenas tardes. Nos reunimos para hacer lo que es nuestro trabajo de la entrevista al médico José Luis Colmenares Ortega, médico general, ecografista. Le agradecemos de antemano su apoyo para nuestro trabajo de esta entrevista. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de diabetes gestacional. Vamos a iniciar con una pregunta, la primera pregunta con nuestro compañero Aderli. Aderli, por adelante la pregunta al doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la definición de la diabetes gestacional? Muy buenas tardes, Aderli. Bueno, fíjate, la definición de diabetes gestacional consiste en una elevación sostenida de la glucosa más allá de las 20 semanas de gestación. Ese es el concepto. Muchas gracias, doctor. ¿A cuánto porcentaje de gestantes afecta este problema? Actualmente, las últimas cifras en el Perú arrojan que el problema de diabetes gestacional afecta de un 2 a un 10% de la población gestante. Ya, doctor. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? Chicos, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Aguilar. Perdón. Bueno, en sí, sí, ya bien es cierto, comentamos sobre lo que es el concepto de la diabetes gestacional. En este caso, con respecto a lo que es los tipos de diabetes, ¿no? Sabemos que están divididos en 3 grandes grupos: la diabetes tipo 1, tipo 2 y la gestacional, ¿correcto? ¿Qué pasaría si cuando nosotros administramos 75 gramos de 50 gramos, cuáles serían las consecuencias que podríamos nosotros causar a la paciente? Ok, las consecuencias que se podrían causar a la paciente administrando de primera mano 75 gramos de glucosa podrían desencadenar los estados de complicación de la diabetes en general, un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética. ¿Ok? Sin embargo, no es algo constante, ¿correcto? Pero sería mejor empezar con una carga oral de 50 gramos y según esos valores repetir con una de 75. ¿A qué tipo de pacientes, ¿no? O a qué edades más o menos podríamos nosotros tal vez ya identificar una diabetes gestacional? Ok, basándonos en lo que serían las semanas de gestación, a toda gestante entre 24, hay que hacerlo entre esas semanas de gestación. Ok, listo. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Doctor, ¿cuáles serían los valores del control de la glucosa en el primer trimestre del embarazo en un paciente con diabetes? ¿Con diabetes gestacional? Así es. Ok, los valores que hay que obtener son exactamente los mismos que en una paciente que no tenga diabetes gestacional. Se desea una glucosa por debajo de 126 en los momentos de ayunas y una glucosa menor a 200 2 horas postprandial. ¿Por qué en los tejidos de la madre se eleva la resistencia de la insulina en el segundo trimestre del embarazo? Ok, buena pregunta. Fíjate, la resistencia a la insulina en la madre se da por la presencia de la hormona lactógeno placentario, el cual es secretado por la placenta. ¿Ok? Esto lo hace el cuerpo con el fin de que el feto que está creciendo tenga un mayor aporte de glucosa a través de la circulación materno-fetal y por eso se eleva de forma fisiológica la insulina en una paciente gestante. Ok, doctor. Mi tercera pregunta. ¿Qué importancia tiene el control de los triglicéridos en las gestantes con diabetes? Ok, la importancia del control radica en lo que sería que tienen un alto valor predictivo. Si la paciente presenta una elevación de los triglicéridos, bien puede uno predecir si esta paciente tiene un factor de riesgo para desarrollar diabetes gestacional. Ok, ese es el valor que tiene. Bueno, mi cuarta pregunta, doctor. ¿Por qué el síndrome de ovario poliquístico puede afectar en una paciente con diabetes? Muy bien, respondiendo a tu pregunta,
el síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo para la diabetes gestacional en vista de que produce un desbalance hormonal, el síndrome de ovario poliquístico, produciendo a su vez resistencia a la insulina. Y si a eso sumamos la respuesta fisiológica del embarazo, que también produce resistencia a la insulina, hay un mayor riesgo de sufrir diabetes gestacional. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo podría afectar la diabetes gestacional en la salud del bebé con respecto a los medicamentos que ingiera la madre? Ok, con respecto a eso, la gestante, que sea diabética antes de quedar embarazada y venga con su tratamiento ya para ser diabética, al momento del embarazo hay que suspender todo su tratamiento de la diabetes y hay que sustituirlo por insulina, ya que la insulina ha sido el único medicamento que ha demostrado no tener ninguna reacción hacia el feto. Ok, doctor. Mi segunda pregunta sería, ¿el bebé podría heredar la diabetes? Sí, existe un factor de riesgo que los hijos de madres diabéticas o de madres que tuvieron diabetes gestacional tienen un alto riesgo en la vida adulta de ser diabéticos. La tercera pregunta es, ¿qué complicaciones tendría la paciente gestante con diabetes? Ok, las complicaciones las podemos dividir en dos, fíjate tú, para la madre y para el bebé, ¿ok? Las complicaciones para la madre obviamente es que la paciente quede diabética, aparte de eso podemos tener elevaciones de la presión sanguínea y un tema conocido como preeclampsia, ¿ok? Y para el bebé las complicaciones serían macrosomía fetal, polidramnios, ¿ok? Una hipoglicemia al nacer y tristemente lo que nadie quiere, una muerte fetal. Esas serían las complicaciones tanto para la mamá como para el bebé, las más comunes. Ok, doctor. Gracias. Bien, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Yosimar Tan. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles serían la propuesta de solución para la diabetes gestacional? Ok, fíjate bien, Yosimar. La primera propuesta de solución es que la gestante acuda a su control prenatal para nosotros orientarla en lo que es los estilos de vida saludables para prevenir, ¿okay? Ya que una buena alimentación y el correcto nivel de actividad física van a prevenir mejor que cualquier otra cosa la diabetes gestacional. La segunda pregunta, doctor, sería ¿cuáles serían los alimentos o alimentación recomendable para la diabetes gestacional? Ok, fíjate tú, la alimentación para una paciente con diabetes gestacional consiste en tener un aporte de 20 a 35 kilocalorías por kilo de peso, ¿ok? Basándonos en que el 40 a 50% de esas kilocalorías de la paciente deben ser de carbohidratos, ¿correcto? Aparte de eso, hay que tener una dieta alta en proteínas de calidad, ¿okay? Que sean unas proteínas de buena calidad. Siempre y cuando se respete la actividad física, la gestante no va a tener ningún problema, ¿sí? Siempre y cuando haga las dos cosas. Respetar las kilocalorías diarias y hacer actividad física frecuente. Creo que eso es todas las preguntas. Si algún compañero tiene alguna repregunta para el doctor, para hacer lo que es la parte final, el resumen de toda la entrevista. ¿Cómo nos podría describir lo que es la ictericia? ¿Qué es la ictericia? Sí, doctor. Fíjate tú. La ictericia consiste simplemente en la pigmentación de piel y mucosas de un color amarillento, ¿okay? El hijo de la madre diabética, el recién nacido, puede desarrollar un estado de hiperbilirrubinemia. Sus cifras de bilirrubina se elevan por encima de lo normal y causan ictericia en él. También es una complicación del hijo de madre diabética. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para el doctor? Si no, para iniciar con el resumen de la entrevista. Sí, tengo una consulta. Con respecto a los tipos de exámenes, ¿no?
tipos de genes usted recomienda, ¿no? Para detectar tal vez algún tipo de enfermedad aparte de la diabetes gestacional. ¿Qué tipo de exámenes le recomendaría usted a una madre gestante? Ok, fíjate. El primer examen que nosotros tenemos que hacer como médico, ¿verdad? Es el más importante, el interrogatorio. Preguntar los antecedentes de complicaciones en embarazos anteriores y si la paciente sufre de alguna enfermedad previa. Eso sería lo primordial. Ya si nos vamos a la parte de laboratorio, como bien es conocido en todo control prenatal, la paciente debe hacérsele hemograma, glucosa, urea creatinina, perfil hepático, perfil lipídico, tipo de sangre, ¿ok? Y examen de orina. Eso sería lo más primordial en la primera consulta prenatal para detectar cualquier otra enfermedad subyacente. Gracias, doctor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A Derly, Rosa. Ninguna, compañero. Rosa. Compañero, ninguna. Muy bien. Muy de antemano agradecer al doctor. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? De los puntos de la entrevista, ¿no? Como se ha visto, que en la parte para tomar la glucosa postprandial o la glucosa basal con azúcar añadida, se ha visto que tiene que ser entre las 24 a 28 semanas, ¿no? Un dato muy importante que nos ha dado el doctor. Correcto. ¿No? También el tratamiento con la insulina, ¿no? Cuando entra la paciente que está con diabetes y está embarazada, se le quita todo lo que son tratamientos, digamos, con pastillas, y únicamente sería con la insulina, que no daña o no afecta al bebé, ¿no? O sea, es una parte muy importante que he visto en la respuesta del doctor, y con los factores de riesgos, ¿no? Yo creo que, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por brindarnos ese apoyo respecto a nuestro trabajo. Yo le agradecería a usted y a mis compañeros. Que otros compañeros tienen algo más que aportar, si no, ya sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, agradecidos con ustedes por la oportunidad de ayudarlos en esta labor. Y bueno, más nada que agregar. Los felicito. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.